Bueno, muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes a los que vayan a ver este video. Bienvenidos. Vamos a tener esta reunión con el tema de los juicios y el problema de la autoridad. Y antes de iniciar esta reunión, entrego esta reunión al Espíritu Santo para que nos conceda un instante santo en este espacio y podamos tener respuestas que nuestra alma pide y de pronto que en este momento tal vez cada uno de nosotros necesitemos. Vamos a empezar con este tema que son los juicios y problema de autoridad. Entonces, en este tema de este capítulo, que casi ya lo estamos terminando, justo es el tema mm, número 7 de la percepción inocente. Y en este tema se habla mucho, bien interesante, muy bonito, porque aquí se menciona mucho sobre el juicio, este que habla de los juicios, ¿no? Y aquí se relaciona y se remonta bastante al juicio final. Y en algunos otros momentos nos ha hablado del tema del juicio final. Pero aquí como nos propone a no pensar en el juicio final como normalmente nosotros entendemos acerca de este tema, sino que entendamos el juicio final como el fin de nuestro juicio, que dejemos de juzgar al mundo que vivimos, en el mundo que nos encontramos, incluso a nosotros mismos. Que como que esta, este término de juicio final es algo simbólico, pero para ese punto, ¿no? Para salir de la percepción, ya que después del juicio final ya no hay más juicios, ¿sí? Ya no hay más percepción y salimos al conocimiento de Dios. Entonces, la percepción es algo que como ya hemos venido hablando, justo este capítulo habla sobre la percepción inocente, pero siempre nos plantea este punto, que percepción tiene mucha relación con juzgar, ¿sí? Cada vez que yo al salir del juicio, yo voy a salir, o al salir de juzgar al mundo que vivo, las personas que me encuentro, yo voy a poder salir de la percepción, ¿sí? O otra palabra que se puede utilizar en lugar de percepción, salir de esta forma de pensar básica y puedo ir a pensar de una manera más profunda y que me va a ayudar mucho más a mí a desarrollarme y a relacionarme con los demás y a relacionarme conmigo mismo, ¿no? Entonces, dice que en la Biblia hay una parte que dice, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿sí? Esa es como una ley que existe a partir de la enseñanza de Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados. Y bajo de pronto, esta parte de la Biblia nos pone a que veamos esta parte del juicio final, a tratar de que nosotros no nos metamos en esta función destructora para nuestra mente y para las relaciones con las personas, en el ponernos a juzgar al otro, ¿no? Dice, si juzgas la realidad de otro, no podrá evitar juzgar tu propia realidad, ¿sí? Y en el proceso de psicoterapia, eh, uno luego lo quisiera explicar un poquito más, pero sucede bastante. Todo lo que yo vivo, todo lo que cada uno de nosotros, entre comillas, padecemos en cierta forma, de cierta manera, en el problema con alguien que tengo, con una situación, con una circunstancia, o esto que me choca a mí con más fuerza, es algo que tiene que ver con mi vida. Porque no es casualidad que a mí me moleste tanto algo de alguien, o porque a mí me llegue de forma negativa una situación que estoy viviendo con alguien, no lo pueda elaborar con tanta facilidad, ¿no? Entonces hay algo de mi vida, ¿no? Por eso, donde yo estoy juzgando tanto esto, ¿por qué? O yo me siento tan juzgado en esta experiencia, ¿por qué? Porque hay algo que tiene que ver con mi experiencia. En algún momento, yo juzgué esta experiencia también, o yo he ido construyendo este juicio, pero por algo que he venido viviendo en algún instante.
y he ido construyendo, no de forma tan consciente, esta forma de ver tan sentenciadora la experiencia de pronto que hoy se me hace complicada tenerla, ¿no? Ya más adelante les quisiera compartir un ejemplo de una de las personas con las que yo he podido conversar y he podido hacer una pequeña terapia con ellos, que me parece un ejemplo bastante interesante. Pero siguiendo un poquito con el tema, dice, juzgar es muy diferente a conocer. Nosotros tendemos a juzgar más, juzgar y decir que esa es la realidad, pero no es la realidad, es simplemente nuestra percepción, nuestra interpretación, nuestra opinión, nuestro punto de vista, que puede tener una carga demasiado eh, irracional o demasiado parcializada, porque realmente no es la realidad total, no son todos los puntos de vista, que es el conocer realmente, ¿no? Y nos sostenemos a veces bajo ese juzgamiento, ¿no? Juzgar siempre nos lleva a perder la paz. Juzgar también tiene este término, se relaciona con seleccionar, con evaluar a los otros, como de determinar lo bueno, lo malo, ¿no? Y también tiene una connotación de rechazar, ¿sí? Y hay algo interesante que es, detrás de todo juicio que yo hago, hay una ilusión de creencia, de una creencia, una ilusión de esta creencia de que tus juicios tienen ningún efecto. O sea, no importa si yo pienso algo de alguien, si yo sentencio a alguien a lo mejor, y yo creo esa ilusión de que no tiene ningún efecto sobre mí, pero todo lo que está en mi mente tiene un efecto en mí y poco a poco se va acumulando. Si yo voy configurando un poquito más juicios negativos, juicios mordaces hacia el mundo que vivo, eso se va acumulando, ¿sí? Y va configurando un poco el programa de mi mente o va configurando un poco esa manera de pensar en la que mi mente se va a dirigir, ¿no? este, siempre este hábito de juzgar va a generarme un efecto en mi mente, en mi estado mental, en mi estado emocional. ¿Sí? Si yo me pongo más en este juicio de preferir ver al mundo desde el punto de vista del mundo del terror, el mundo de forma negativa, del mundo caótico, allí yo voy a poder desequilibrar un poco ese estado de realidad, porque el mundo no solamente es la parte negativa, sino es un complemento de muchos puntos, ¿sí? Y bueno, mi conducta se va a ir dirigiendo en base a lo que yo alimento a mi cabeza, no a mi mente. Bueno, porque donde nosotros depositamos nuestra fe, allí depositamos nuestro bienestar. Si yo le doy más fe a algo que no tiene tanto valor, no merece tanto valor, yo le doy más vueltas a algo que no está bien. Entonces voy a sumergirme un poquito más a eso. Pero si yo le doy credibilidad, le doy más importancia de una manera racional a las ideas que vienen a mi mente, a las percepciones que tengo del mundo, entonces voy a tener un estado mental que va a ser más saludable, ¿no? Y va a ser más racional. Pero siempre lo que viene a mi mente, siempre lo que se ingresa y como yo dispongo mis pensamientos, van a tener un efecto. Y un efecto atómico, diríamos en algún libro, ¿no? Los hábitos atómicos. Estos hábitos mentales tienen un efecto fuerte porque luego van a predisponer a nuestro estado emocional y nuestro estado conductual y luego a las relaciones y en general, ¿no? Cuando reconozcas lo que eres y lo que son tus hermanos, porque todo esto lo que hace que desfiguremos un poco esta idea que tengo del otro y de lo que yo también soy. Desfigura este juicio que yo hago negativo, este juicio mordaz, hace que desfigure mi identidad y desfigure la identidad del otro y considera al otro de una manera no como
distanciándome del otro y diciendo, no, tú eres malo y yo soy el bueno de la película, o yo soy la víctima y tú eres el agresor. Y en ese juicio, ahí nos estancamos y luego en nuestra vida vamos bajo esos estándares relacionándonos en el mundo. Y siempre nos ubicamos a veces en esos estados de víctima. Y siempre nos encontramos a estos personajes que nosotros estamos, de alguna manera, en los que nosotros estamos enganchados, no saludablemente, ¿no? Dice que se pierde el significado de lo que ellos son porque los juzgamos. Perdemos el significado de lo que son en realidad cada uno de nuestros hermanos. Yo aquí de pronto aprovecho para compartirles el ejemplo. Tenía una, digamos, paciente que no me gusta usar mucho el término paciente porque igual estamos en una relación de igualdad dentro de la psicoterapia, pero ella decía, venía y decía, yo tengo terror que mi hijo se convierta en un drogadicto. Y tenía terror. Y no, yo no lo puedo dejar, yo tengo que estar con él. Y no tenía ningún, y hasta el día de hoy no tiene ningún, como que, conducta que asocia a ser un drogadicto. Pero algo que Lupita se une al grupo, bienvenida, algo que tenía en su historia es que ella tenía bastante esta experiencia que había vivido con su mamá, en la que ella veía que ella juzgó a su mamá y dijo, mi mamá no es una buena madre, porque a mí me está descuidando por cuidar a mi hermano que es un holgazán, es un desordenado y al final poco a poco es un drogadicto, dijo un drogadicto. Y ella condenó eso de su vida. Y ella se condenó a sí misma a creerse esa idea de ella. Yo soy una niña que fue de ese resentimiento, ¿no? De ser esta niña que fue desprotegida o no fue tomada en cuenta y fue menospreciada tal vez por su hermano en esta relación con su mamá. Y eso es lo que ella se resentía tanto y juzgó tanto, que indirectamente, y también juzgó mucho el hecho de que su mamá, ella no tener un papá y no vivir, o sea, porque su mamá se separó de su papá, luego se hizo de otro hombre, y luego se quedó, fue madre soltera de sus dos hijos, de diferentes padres, y luego ella, en ese sentido, se encontró viviendo esa misma experiencia. El padre de su hijo no fue se separó, se divorció y, y vive con ese terror. Y justo también tuvo una relación con el padre de su hijo que tenía problemas de adicciones. Pero uno se mantiene por decir, en esa película, en ese drama, mientras yo sentencié a alguien. En algún momento de mi vida, cuando yo sentencié con tanta fuerza, con tanto rechazo a alguien, yo me sentencio también a tener terror de vivir esa experiencia y a creer que esa es la realidad y a creer que eso es como que y entonces en ese nivel se encuentra ahora, ¿no? Y se encontró con que, no, mi hijo puede caer en drogas, mi hijo esto, y su hijo es súper, y tiene pero se convierte en esa madre que tanto juzgó, y se convierte en esa madre sobreprotectora sobre su hijo varón, y ella se encuentra en esa misma relación, no disfuncional, ¿no? Entonces, es a ello que dice salir de este juicio, sanando, ella sanando un poco, se ha sanado bastante, en dejar a ese juicio que hizo, reconocer, yo juzgué, yo te juzgué a ti, yo desafié tu autoridad, yo te hice mi culpable de mis dolores, te hice culpable de mi sufrimiento, y yo me puse sobre ti y quise desafiarte y salgo de esa relación.
y te pido perdón y me perdono, te crucifiqué en algún momento en mi mente a ti. Y yo también me crucifiqué en mi mente a creer que esto es el dolor. Y entonces perdonar esto. Te perdono y me perdono a mí. Me perdono y te bajo de esa cruz y yo también me permito bajar esa cruz y te concedo la paz y cancelo este juicio que yo te hago a ti. Cancelo este juicio donde esta condena que te puse, porque cuando yo te condené, eso me gustó, me parece importante compartirlo, que es cuando yo te condené a ti, cuando yo te pensé en que tú eras de esta manera tan negativa hacia ti, o te traté de una manera tan negativa a ti, yo pedí un trato igual. Y en mi mente, cuando yo cumplo, por ejemplo, en este caso de la función de madre, yo cuando no puedo cumplir esta función de madre y pido un trato igual, pero cuando yo perdono, ya deshago todo esto. Cuando yo perdono absolutamente y salgo del juicio en el que me he puesto y donde en esa función, en ese lugar de superioridad hacia ti, y me pongo en ese nivel de igualdad. Y ahí es un poquito de cada uno es un ejercicio, yo lo siento así, de reflejarse uno y de ir y ver a ese personaje en total, sin juicio, a esos personajes, esa película. Y poco a poco yo también, mi película, la que yo vivo en este momento con la persona, en este instante, también la disminuyo. Porque en la misma medida que juzgo, por mi mente yo también soy juzgado. Por esa mente inconsciente, ¿no? Porque haya un reproche que yo hice, yo también me lo hago luego, ¿no? Y entonces esa parte es muy importante y este tema es bastante bueno para uno, como que me parece tan completo porque aquí nos pone en este punto bueno, buscar a estos personajes, buscar estas experiencias y salir de esta postura de juzgar de una manera absoluta, que es un desafío muy probable. Pero aquí, bueno, voy a seguir un poquito explicando porque me parece que hace muy bien la explicación que nos deja como con bastantes herramientas, armas para poder como ir fortaleciéndonos un poquito más, ¿no? Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer, no hay problema para poder nutrirnos un poco también, ¿no? Bueno, seguimos. Toda incertidumbre, el juzgar siempre nos lleva no al conocimiento, sino nos lleva a esa incertidumbre. Nos lleva a decir, ese es malo, pero también es bueno. Siempre nos lleva a una incertidumbre, una inestabilidad desde nuestra mente, desde nuestros pensamientos, ¿sí? No es necesario no nos sirve para organizar nuestra vida, ni tampoco nos sirve para organizar a nosotros mismos. El juzgar, al contrario, desestructura la idea que tenemos de nuestra vida y desestructura nuestra idea, ¿no? Nos hace percibirnos más divididos a nivel de nuestra identidad, ¿sí? Mantenernos en el juicio. Conocimiento, bueno, y no nos lleva al conocimiento. En cambio, el conocimiento, todo juicio queda suspendido. Pasamos ese estado mental del conocimiento donde ya perdonamos y ya decimos, no, ya mi función no es juzgar a nadie, a estos personajes incluso que son más fuertes en mi vida y luego a personajes que voy a vivir y voy a encontrarme en mi experiencia presente, no puedo ya seguir esta función, ¿sí? Y suspenderlo. Ahí yo ya paso el conocimiento y reemplazo y no me quedo en esta percepción, sino que paso al conocimiento y paso a poder darle permiso a yo vivir desde la paz, a iniciar este proceso para poder retomar la paz. Tienes miedo a todo aquello que has percibido y has negado a aceptar. ¿Crees que porque te has negado a aceptar, has percibido control sobre ello? Qué interesante. Esta yo sí la he leído completa porque, porque uno cree
uno pasa mucho este sistema que yo cuando me niego a aceptar, creo que tengo el control. Me niego que tengo la enfermedad y creo que en mi mente estoy trabajando para supuestamente encontrar la solución. Me niego que esta persona me trate de esta manera. Me niego que mi hijo tiene este problema. Me niego y niego. Y la negación nos hace creer una ilusión de que de alguna manera estamos trabajando sobre un asunto, sobre este problema que estamos teniendo. Pero la negación simplemente nos lleva a tener esta falsa percepción de control. ¿Sí? Es una falsa percepción y es una de las, podríamos decir, de las resistencias que nosotros podríamos tener estamos renegando, cuando estamos o negando ya frontalmente, es como darle vuelta, pero de una forma disfuncional al problema, ¿sí? Y es parar esto, acepto que tengo esto que estoy viviendo, aunque me duele, acepto. Y quiero verlo desde esta aceptación. Paro este juicio de que esto es malo, de que esto no debería ser así, de que esto es lo peor del mundo. Paro y acepto esto. Y me acepto a mí en esta experiencia, no desde hacerme sentir mal a mí, sino acepto que a lo mejor esto es lo que estoy pasando y no me gustaría que suceda, ¿sí? Pero acepto esto. Y acepto que también hay un punto, no es lo peor del mundo, ¿sí? Y ahí hay un proceso distinto a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestra conciencia. Entonces, pero mientras nos mantenemos en esa negación y en ese supuesto control, lo ves, vivimos desde la pesadilla. La mayoría de personas que podrían decirse que podría en algún momento tener problemas para dormir o problemas para conciliar el sueño, estamos en esa rumiación, ¿no? ¿Por qué estoy viviendo esto? Esto no quiero, esto no me gusta, esto es así. Entonces, uno o vive pesadillas o vivimos pesadillas ya de forma literal o metafórica, que también poder vivir esta experiencia como una pesadilla, ¿no? O disfrutamos la apariencia de los sutiles sueños. También a veces como negamos y niego esto y no quiero ver esto, hago como que estoy bien y miento y me miento a mí mismo o a los demás. No, no me pasa nada, no hay ningún problema y simplemente estoy en ese proceso de negación. Pero nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. Entonces, puedo llevar a mi conciencia cuando yo acepto. Cuando yo paso ese nivel de aceptación, puedo llevar a mi conciencia y puedo decir, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Acepto que estoy viviendo esto y ahora sí, puedo tomar una decisión más consciente, más realista incluso. Puedo pedir ayuda. Incluso luego se puede hacer el trabajo de la psicoterapia expiando, ¿no? Esto que estoy viviendo, ¿no? Pero es valioso y muy importante este paso que es aceptar las resistencias que podemos de pronto tener, ¿no? Cada uno se podría respetar también, ¿no? Pero, pero es un trabajo que es valioso en el punto de una manera inicial, ¿no? Eh, y de por sí, cuando negamos, nos hacemos esta idea de que es peligroso esto que negamos, o que es lo más catastrófico, cuando en realidad no lo es. Más bien, ahí, cuando tomamos este nivel de conciencia, nos damos cuenta que no es el nivel de peligro tan grande, sino que es un nivel de peligro, tal vez ni siquiera del que uno tanto se consternaba, ¿no? Y tanto se ponía en su mente, en su imaginación, ¿sí? Entonces salgo de eso y bueno, al aceptar también nos da ese paso para poder nosotros, tomar y ver más objetivamente la situación que estoy viviendo, ¿no? Cuando te sientes cansado, juzgamos, ¿sí? Eh, pero por ejemplo, pero más allá, aquí hace como que una explicación metafórica, porque todo esto me desgasta a mí. Yo me siento cansado al estar negando por un lado, porque es agotador,
y no tomar como una posición más saludable para mí, aceptándolo. Y cuando juzgamos también, cuando estamos dándole vuelta, no, es que esta persona es así, esta persona es, no debió comportarse de esta manera, o me van a hacer algo. Sí, juzgo, ya doy una idea de lo que va a suceder en el futuro. Y eso me agota, eso nos agota a todos nosotros. Eres capaz y, y, y es importante que nosotros reconozcamos que el juzgar es algo que no nos ayuda. También a veces cuando nosotros juzgamos a alguien y decimos, nos reímos de alguien y decimos, nos burlamos de cierta manera de alguien, es porque pensamos de esta persona como alguien que no es valioso o que es menos valioso, ¿no? Y, pero detrás de esa idea también existe, ¿por qué yo tiendo a hacer esto? Porque detrás de esto yo también tengo una idea de que yo tengo esta necesidad de ponerme sobre otro, ¿sí? Y el ponerme sobre otro o hacer ver que hay otro bajo mi mente o bajo la mente de otras personas, es como que es la forma en la que yo puedo ponerme y poder recalcar una supuesta valor sobre mí. Pero es por esa necesidad de que yo me creo no valioso, ¿sí? Entonces hay un espejo que existe siempre en la relación que tenemos con los demás. En la medida en que yo, cómo trato al otro, también cómo me estoy tratando a mí. Y cómo yo me trato a mí mismo a través de la otra persona. Bueno, en estos casos, cuando tomo esta posición de superioridad frente a otro, ¿sí? También cuando yo pongo esta posición y hago ver que no, mira, esa persona es mala. Y entonces uno está construyendo un punto en donde yo digo, no, pero ahí yo soy el bueno, ¿no? Como porque yo estoy diciendo que el otro es malo. Y en eso es porque detrás de eso existe una inseguridad conmigo mismo, una necesidad de reafirmarme a mí también. Y eso es importante que nosotros podamos ser honestos y reconocerlo. Y que el juicio me está llevando a una postura que trata de esconder algo dentro de mí o compensar algo que está dentro de mí y que es importante no meternos en esa línea y reconocer, ser honestos con nosotros, porque eso no nos va a ayudar en ninguna forma, ¿no? Eh, Todo esto nos lleva a un cansancio y a llevarnos a una relación descorazonada en la relación con los demás, nos lleva a la fatiga, porque el juzgar es una habilidad que debilita, pero es una habilidad que goza de bastante popularidad, ¿sí? No sé cómo será en México o en otros países, pero por ejemplo, estos programas de farándula, donde se habla y se juzga a las personas, bueno, al menos la mayoría que existen, no todos, pero juzgan y de una forma mordaz, y es tan popular, ¿no? Es muy popular juzgar a las otras personas, hablar de las otras personas, pero al final es algo bastante vacío y desgastante que no nos lleva a un estado productivo, sino que alimenta esta mentalidad de nuestro ego y no nos alimenta en esta mentalidad realmente que nos lleva a la conciencia, que nos lleva al desarrollo, que nos lleva incluso a la paz luego, ¿no? Y esto de acá nos lleva mucho más a problemas y a tener dificultades y revela nuestros desenfoques a nivel de nuestra vida, ¿no? Bueno, el autor de la realidad. Y todo esto se basa en un punto bien interesante. Todo va a un punto interesante, que es aferrarnos al juicio. Es, se contrapone con esta parte de la autoría de la realidad. ¿Quién es el autor de la realidad? ¿Yo soy el autor de esta realidad? ¿Yo soy quien tiene que determinar lo bueno y lo malo? ¿Yo soy quien tenía que juzgar, hablando a nivel personal, a los personajes de mi infancia? ¿O los personajes de mi adolescencia? ¿O a los personajes que hoy encuentro en mi vida? Yo soy quien tiene que hacer eso. Yo soy el autor de este mundo y el que determina todo, como cuando escribimos un libro. Yo soy el dueño de este libro.
Entonces, mientras nosotros ocupemos ese rol, nosotros vamos a predisponernos y aferrarnos al juicio y darnos cuenta mucho que las personas o nosotros mismos, cuando nos aferramos más a juzgar a los demás, detrás de esto se incrementa bastante este miedo. Dice, tendrás más miedo que algún día serás usado en tu contra. También este juicio. Y uno vive más en ese estado de defensividad. Si podemos vernos nosotros, si es que en algún momento hemos estado juzgando más a alguien o una situación o algo específicamente, también se han levantado nuestro sistema de defensa y hemos estado pendientes también porque de la misma manera en como somos, nosotros juzgamos, sabemos que también podemos ser juzgados, nos metemos en este juego, ¿no? En este juego que no es juego que sería un juego de mente o juego del infierno, ¿no? A nivel de nuestra mente, ¿no? Las creencias existen en la medida en que pienses que en su eficacia. Y mientras nosotros sigamos creyendo que es eficaz juzgar, nosotros vamos otra vez a caer en este círculo. Y creer y realmente que juzgar se convierte en una arma de defensa, ¿sí? De la autoridad. Una arma de defensa de la autoridad. Porque en un punto nosotros es como que decimos como mi autoridad. Yo soy la autoridad. Me desafió a mí, a lo mejor mi padre, mi madre en algún momento, ¿no? Me decepcionaron, me abandonaron, me hicieron algo, ¿no? O alguien me agredió, me dijo algo. Y entonces yo utilizo como arma el juicio porque sentí afectada la autoridad mía. Sentí que afectaron en palabras de la Biblia, dice, me deshonraron a mí. Y cuando me han deshonrado a mí, yo lo juzgo. Y voy en ese nivel de deshonra al otro. ¿Sí? Entonces caigo en mi mente y mi mente comienza a distorsionarse a sí misma, ¿no? Cuando yo deshonro al otro, ¿sí? Salir de esa deshonra, en la mayoría, no es en todos los casos, pero mucho pasa y se restituye nuestra mente, porque cuando yo, hablando ya específicamente, tomando el ejemplo que les había mencionado, de la chica que en un punto ella yo deshonré a mi madre al juzgarla, al cuestionarla, al desafiar su autoridad. Yo deshonré en mi mente al decir tú estás mal, tú no tienes que ser así, tú eres una mala madre. Y al deshonrarla en mi mente, yo también me deshonré a mí cuando ya me tocó cumplir esta función de madre. Entonces se restituye mi mente nuevamente. Yo me veo en el terror, no, mi hijo me va a hacer, pero a nivel consciente no es, ¿por qué viene esta idea de que va a ser un drogadicto? ¿Sí? Y no era consciente de que era porque yo había puesto este juicio en esta relación con mi mamá y mi hermano. Y he deshonrado a mi hermano en mi mente. Entonces, nuevamente tomo una decisión, pido tomar una nueva decisión en favor de Dios y pedir, ahora te pongo en mi mismo lugar y te honro a ti. Honro tus decisiones, honro tus acciones. Tú sabrás por qué lo hiciste. No es mi función determinar si tú estás bien, si tú debiste de actuar bien. No es mi función, porque allí al condenar todo esto me condené a mí y me estoy condenando en esta relación y con cada personaje y decido honrarte, darte tu lugar, reconocerte que tú a lo mejor eres un ser humano y yo también lo soy y tienes el poder y honro tus acciones. Honro. Es ese espacio de poder hacerlo en ese punto, ¿no? Y, y es allí donde uno retoma esa paz. Uno va retomando poco a poco ese estado de bienestar. Bienvenida, Claudia. Bienvenida, Lupita, si es que no me escuchó también.
Eh, entonces, eh, van en ese punto, pero es esa autoridad que uno siente. Yo también, por ejemplo, ahora, y cuando uno se siente desafiado, es cuando uno utiliza el juicio como arma. Es que en este caso, no, mis estudiantes no están haciendo lo que, yo que doy clases, ¿no? No están haciendo lo que yo les he dicho, no están haciendo sus tareas. Y entonces empiezo a hacer el juicio, ¿no? Son unas personas que no son educados, no son tantas cosas, ¿no? Y caigo en ese bucle o sí, en ese círculo, en ese juicio que me lleva a distorsionar realmente, tal vez tantas cosas que pueden ser, o tal vez eso sí puede ser que sea, ¿no? Pero mi función no es juzgar, mi función es acompañar este proceso y en todos los niveles, ¿no? Porque si yo me sostengo esta relación bajo este juicio o un juicio anticipado, yo voy a, yo voy a tener más complicaciones, ya voy a predisponerme a no relacionarme tan bien con estas personas, ¿no? Y no es así, eso no es. Y salir es algo más, muy bueno, muy mágico, y ayuda a decir, a llegar al propósito de la relación, al objetivo, y a manejarnos de una relación más funcional. Es un desafío realmente porque cada uno tenemos como que bien marcado cuestiones. Cuando somos desafiados, nos sentimos como que con más, como que caemos en esa revancha, ¿no? Bueno, Dios ofrece únicamente misericordia, pero aquí nos hace una comparación. Dios solamente ofrece misericordia. Y nosotros, al ser sus hijos, necesitamos parecernos a Dios, ser como Dios, ofrecer siempre 100% misericordia desde nuestra mente, luego ya nuestras palabras y luego nuestras acciones. ¿Sí? Ofrecer misericordia. Tus palabras siempre deberían o deben o necesitan, pero es como necesitan mis palabras reflejar la misericordia. No por el otro, sino por mí. Para yo no meterme en ese mundo de caos, de pelea, y no con el hecho no quiere decir que voy a evitar los problemas, sino con el punto de gestionar esta situación de una manera más congruente, menos apasionada, menos visceral, sino de una forma más congruente, menos descalificativa incluso, ¿no? Hacia los personajes con los que me encuentro, ¿no? Y hacia mí mismo. Eh, es un desafío igual, pero es importante como que hacer este ejercicio y bueno, al hacer esto nos recordamos mucho. Eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar, porque nosotros hemos recibido misericordia, siempre, siempre, y nos hemos equivocado y no lo hemos hecho bien o no lo hemos sabido hacer tal vez mejor y hemos recibido misericordia. Y es lo que tenemos que también dar, porque la hemos recibido, o sea, bueno, en mi caso yo puedo decir que sí, y no sé, creo que cada uno si nos ponemos a pensar así como delimitadamente en nuestros casos personales o particulares, sí hay, o sea, sí existe una misericordia y que sí la hemos tenido, ¿no? Y es darla. Hay una justicia y la justicia expediente, temporal. La justicia es como temporal, se la podría entender como temporal, porque la justicia hoy a lo mejor, antes se hablaba que justo era que las personas, eh, ah, no sé, vistieran de cierta manera, ¿no? Y eso era lo justo a la época. Pero hoy la gente nos vestimos de otra forma, escuchamos otra música y la justicia va siempre a cambiar en el tiempo muchas veces, ¿no? La justicia nuestra, de los seres humanos, ¿no? A lo mejor antes no era mal visto muchas cosas y hoy tal vez sí lo es. Y tal vez unas son muy congruentes. Entonces en el tiempo va cambiando esta como idea de justicia, ¿no? Eh, eh, pero lo importante es que siempre, para de pronto no desenfocarnos, siempre la justicia puede estar íntimamente
relacionada con la misericordia, ¿sí? Con la misericordia a mí mismo y a los demás. Cuando yo lo hago en los demás, lo hago conmigo también, ¿sí? Entonces, ese es como que un foco que nos pueda ayudar a ver la justicia no tanto en estos cambios que existen en el tiempo, sino en esta eternidad, porque siempre que nos vamos, salimos de esta percepción temporal y vamos al conocimiento que está muy hecho en la eternidad y nos lleva mediante la misericordia. Este acto juzgadora, el acto este acto de ser juzgadores constantemente siempre nos va a entrañar a un estado de injusticia, a cometer injusticias en las relaciones, a apresurarnos mucho más a reaccionar y ser injustos al final, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante salir de esta función o este rol de jueces o de juzgadores del mundo, porque siempre va a entrañar error, siempre va a entrañar como muy apresuradamente generar una conducta, un juicio, una acción que no es tan pensada y que está pensada bajo el sistema de pensamiento del ego o bajo las pasiones de, de que estas personas no están haciendo algo bueno y este juicio, sino tiene que ser contrastada y nosotros como que pensar un poco, dice, el primero que habla siempre en nuestra mente es el ego, luego es el Espíritu Santo. Entonces, en nuestra mente, que pueda nosotros detenernos. Viene primero esta postura de juzgar al otro, de decir, esta persona está haciendo mal o está haciendo bien o está haciendo algo negativo. ¿Sí? No, simplemente es siempre tratar de asociarlo con la misericordia. Y es como que va bajando esa intensidad y este rol que es un rol inadecuado nuestro, ¿no? Y bajo esto vamos a encontrar una serie de síntomas que se pueden generar cuando nosotros estamos bajo el juicio, ¿sí? No me llaman por teléfono, no salgo, estas personas me han tratado de esta manera, y todo esto me va a generar muchos síntomas. A lo mejor algunos nos pueden hacer enojar, a otros nos puede hacer entristecer, a otros nos puede hacer que nos alejemos, nos distanciemos de la gente, otros que nos peleemos, eh, puede ser que de ataques de pánico, bueno, es una serie de síntomas muy distintos en cada uno de nosotros, ¿no? Pero todo esto viene de una causa, ¿sí? Una causa. Y ahí es como me parece muy práctico el libro porque te explica, muy sencillo, viene a una causa, una sola causa. Y esa causa es el problema de autoridad, así como el tema del día de hoy, el problema de autoridad. Porque este problema de autoridad es ¿y a qué se refiere? Porque hemos hablado que yo me siento desafiado, ¿no? Pero aquí hay un punto que es ir más allá del ego que yo pueda tener, ¿no? Porque el ego siempre nos va a inventar una realidad, nos va a decir, mira, te trataron mal, mira, esa persona no te miró y ya no se lleva contigo, y es un invento, realmente a veces son interpretaciones, ¿no? No son hechos reales, o, o X situación, ¿no? En general. Y siempre nos lleva a esa contradicción, a contradecir también al Espíritu Santo, o al sistema de pensamiento de Dios, o al sistema de pensamiento más lógico, más saludable. Nos lleva a contradecir, pero nos lleva de una forma muy ingeniosa que nos hace pensar en muchas justificaciones para creer de esta forma de pensar egocéntrica, ¿no? Que siempre tiene ideas parcializadas y que tiene ideas de confrontación o contradictorias. En cambio, y es a eso es lo que es el problema de autoridad, porque en la realidad, el sistema de pensamiento que sirve y que vale es bueno, aquí lo menciona, del Espíritu Santo, que está en nuestra mente, que es la voz que también habla dentro de nosotros y nos dice, no, tómatelo con más tranquilidad, ten compasión, ten misericordia, relativiza un poco más la situación, no ve tanto todo desde ese ataque y no ve parcializado, sino busca ver desde la unidad,
la relación con las personas, ¿no? Pero es una voz que está ahí, que a veces sale y a veces la escuchamos un poquito más, a veces tal vez está más apagada por nuestro ego, ¿no? Pero a esa autoridad, ese es el problema. Ese es el problema que nosotros tenemos como que tener, y yo le agradezco mucho de leer estas partes porque yo siento que es como que me hablan a mí y justo me ayuda mucho, ¿no? Reafirma un poquito esto que a veces uno también está pasando, y es el escuchar bastante a esta voz y decir, o este estado de conciencia que es menos confrontador y que dices, no, no es esto la realidad. Esta no es la realidad, esta es una parte pequeña en la que se está sosteniendo como que fuese la realidad. Y, y nos hace crear un mundo irreal, creer que y nosotros nos convertimos autores de todo. Ah, él no me miró porque se llevaba mal conmigo. Esa otra persona no me habló porque tal otra razón. Y nos llenamos de muchas interpretaciones del mundo que vivimos y lo tomamos como hechos, ¿sí? Entonces nos hacemos autores, ¿no? De todo este mundo, ¿no? Y nosotros no somos los creadores de este mundo, ¿sí? Quien es el creador de este mundo, el que sabe realmente la realidad de todo, es Dios, no nosotros. Incluso este sistema de pensamiento nos hace crear una idea negativa, nefasta, o disminuida, o distorsionada de nosotros también. ¿Sí? No es que yo tal cosa, me pasó tal situación, o yo soy, si no tuve mi mamá, soy un huérfano, ¿sí? O no soy querido, o soy rechazado, ¿sí? Y nos sostenemos sobre esas identidades fragmentadas, divididas, que no somos nosotros en realidad. Y se va sobre ese problema de autoridad. Dios fue quien nos ha creado a nosotros. Dios es quien nos ha hecho perfectos desde el inicio. Y a cada uno de sus hijos los ha hecho perfectos. Y a un punto decidir, yo decido quiero ver la perfección, esa creación que Dios ha hecho de ti, esa creación que Dios ha hecho de mí. Quiero ver, quiero poder ver, ayúdame a ver eso, que tal vez hoy por este problema que estoy viviendo o por algo que me ha sucedido y que tal vez me ha dolido en mi vida, no puedo ver, pero quiero ver realmente cómo soy y lo que soy. No con estos ojos que inventa el mundo, sino con los ojos del creador, de la realidad de este mundo, ¿no? Eh, Y entonces es importante reconocer que hay una postura de que nosotros a veces podemos negar al creador, diciendo, no, es que esta persona me pegó, esta persona me gritó, esta persona me hizo tal cosa o no hizo lo de allá, o tenía que ser de cierta manera. Y yo sigo y persisto en creer que esa persona es eso. Y creerme a mí mismo que yo soy esto en esta relación también, porque si yo creo que tú me hiciste esto, yo creo que yo soy el agredido y voy a vivir con esa identidad. Y a veces al persistir en esto, el ego nos lleva a creer a seguir en este sistema de que yo estoy creando la realidad, ¿sí? Yo estoy dándole prioridad a todo esto sobre lo que realmente soy en verdad y sobre lo que realmente cada ser humano es en realidad. Y lo importante es salir de esto. Solo quienes abandonan toda idea de que puede de rechazar son quienes pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados, ¿sí? Solo cuando yo abandono esta idea de mi hermano que me ha rechazado, que no me puede nadie rechazar a mí. Hay una parte del libro que dice, no hay nadie que te pueda herir. A un hijo de Dios nadie lo puede herir. Nadie le puede hacer daño. A lo único que le hacen daño es a mi ego, al ego, a ese invento, a esa identidad falsa mía.
pero a mí no me pueden hacer daño. Y salgo de este sistema de defenderme, salgo de este sistema de, salgo de esta idea, esta creencia que me ha rechazado, que me ha afectado esto, cuando no es lo más importante. No me afectes unas palabras o algo que me has dicho, que tal vez no me gustaría, que tal vez me ha incomodado un poco, pero no es la situación tan negativa del mundo, no es lo peor, no es la catástrofe más grande. Hay cosas más importantes que están dentro de las relaciones o detrás de esta experiencia que estoy viviendo. Y hay algo más que incluso yo soy detrás de todo esto. No soy esto que estoy viviendo. Tal vez estoy viviendo una enfermedad, pero yo no soy esta enfermedad. Yo soy algo, soy más allá de esta enfermedad. Tal vez estoy viviendo algo negativo con alguien, pero no soy esto. ¿Sí? Hay algo de nosotros que es eternamente, que no es condicionado por lo que está viviendo, sino que su significado es incondicionado de lo que está viviendo, y su valor siempre va a mantenerse. Pero es retomar un poco a esto, ¿no? Pero cuando yo persisto en creer esto, estoy usurpando el poder de Dios, y estoy usurpando la autoridad de Dios, y estoy usurpando esta, esta, esta autoría que de Dios, que Él es el que ha creado y realmente nos ha creado más allá de estos problemas que estamos teniendo, ¿no? O de estas situaciones complejas que estamos viviendo, de esta idea de separación en la que también nosotros nos contemplamos con las situaciones que estamos viviendo cuando vivimos situaciones complicadas, ¿no? Pero cuando nosotros usurpamos, nosotros perdemos un poquito esta idea, ¿no? Y perdemos esta sensación de, de la verdad, de esta relación, esta comunión con Dios, con nosotros mismos. Pero el perder no significa que ha desaparecido, simplemente que eso significa que es simplemente que no recordamos, que nos estamos olvidando. Y podemos otra vez recordar, y podemos otra vez retomar o recoger a nosotros mismos en este sistema de pensamiento más compasivo, más real, más, menos irracional, más congruente. Podemos otra vez decidir de nuevo. Y porque sí podemos identificar y sí podemos localizar nuevamente a nosotros mismos, nuevamente en esta situación, en esta realidad, de otra manera. ¿Sí? Sí nos podemos ver desde otro punto de vista, más allá de esta situación que en nuestro ego nos condiciona o nos hace creer que nos limita, ¿no? Es posible identificar la realidad y saber que está ahí. Es posible identificar la realidad y saber que está ahí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en esta semana he estado un poco enfermo y he estado diciendo, ay, no quiero, no quiero estar enfermo, me siento tan mal por eso, por estar enfermo. Y, por, y me he centrado bastante en eso, no quiero renegar, no, esto no me gusta, y estoy buscando medicamentos y no me han resultado, después sí me han resultado. Pero a mí lo que me ha ayudado mucho esto es aceptar que tal vez esto es así, y que uno está como que más en ese sistema, no puede ser, no puede, y está peleando en su mente con la situación que está viviendo, ¿no? Pero es aceptar que uno está viviendo lo que está viviendo. Y ya uno lo toma desde otro punto de vista, pero también aceptar que yo no soy esto, yo no soy esta enfermedad, yo no soy a lo mejor este problema que existe o toda esta idea que a lo mejor desagradable, que no me gustaría, pero y yo soy algo más, ¿sí? Y entonces no, ya salgo de este juicio, ¿no? Y ya me reconozco a mí y ya puedo retomar la paz en un punto, ¿no? Puedo salir de esa batalla desde mi mente, desde ese reproche tal vez con el médico, o tal vez con las situaciones o que uno se encuentra viviendo, ¿no? Porque dice que la paz es un patrimonio del Espíritu Santo, pero solo la van a obtener quienes decidan, quienes no rechacen heredarla.
Pero si nosotros, al ser un patrimonio del Espíritu Santo y por herencia la tenemos, pero si nosotros decidimos rechazarla, tenemos esa libertad porque nos ha creado con esa libertad Dios. Pero podemos aceptarla, aceptar esta herencia que es perteneciente a Dios, perteneciente, dar gracias al Espíritu Santo. Y este rechazo que yo hago no determina lo que es en realidad. La paz no va a determinar, porque yo deje de no quererla, no va a terminar de decir que no exista la paz. Sí existe, pero es algo que yo pueda decir que sí la quiero. Siempre sobre todo esto, es bien interesante porque cada vez que a lo mejor cuando se hacen las psicoterapias, no sé si ustedes han podido ver, si es que alguien le preguntó, pero hay algunos videos en YouTube, pero siempre se pregunta, ¿qué quieres? ¿Quieres, en mi caso, por decir, ¿quieres curarte o quieres tener la paz? ¿Quieres, tal vez, quieres que tu hijo cambie, no sé, sea bueno, buen hijo o quieres tener la paz? ¿Quieres que tu pareja se convierta, se haga de una manera específica o quieres tener la paz? Entonces siempre es querer la paz sobre todo. Dentro de uno es que empieza a trabajar todo ese proceso, ese bienestar de nosotros, ¿no? Y es cuando accedemos a manejarnos en otro nivel de relación. Dice, pero sin embargo, se recalca que el problema que todos nosotros tenemos es el problema de autoría, de la autoría. Queremos nuevamente ser los autores, queremos ser los jueces, queremos ser los que determinamos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los perjudicados y quiénes somos incluso nosotros. Ese es nuestro problema que necesitamos resolver, ese problema de autoría. Y no podemos negar al verdadero autor de todo, ¿sí? Porque otra vez nos vamos a generar miedo y vamos a sostenernos todavía bajo las ofensas. Porque la ofensa nunca es contra Dios, sino es contra los que niegan a Dios. Pero no es tanto como diría alguien que no cree en Dios, sino quien niega la autoridad de Dios, quien niega que hay detrás de esto, hay un propósito, que detrás de esto hay un mensaje, que detrás de esto hay algo que yo tal pronto me puedo permitir aprender o permitir sanar. Y no es, y yo no puedo determinar esa sentencia o ese juicio de esto que estoy viviendo o de estos comportamientos de las personas. ¿Sí? Eh, para yo poder dejarme ver a mí mismo fragmentado, empezarme a ver ya a mí mismo de otra forma. Porque si yo todavía veo como el fragmentado, el pobrecito, el perjudicado, el enfermo, me voy a crear una idea que no soy. Yo no soy esto que estoy viviendo o esto que en algún momento no agradable me ha sucedido con alguien me ha hecho sentir mal, sino soy algo más. Porque si me quedo en esa identidad, bueno, de esa manera la vida me va también a tratar luego y me voy a encontrar y me voy a relacionar en ese nivel con las personas, ¿no? Entonces, entraña percepciones y autopercepciones, problemas, siempre es el problema de autoridad, es reconocer que la autoridad de todo no es mía, la autoría de esta vida no soy yo, ¿sí? Y tengo que salir de esto. Aquí no hay bueno, malo, aquí hay algo detrás de esta situación, ¿sí? Hay algo más allá de este juicio que yo tengo, porque bajo este juicio no hay nadie que no sostenga, me voy a sentir aprisionado, ¿sí? Bajo este juicio, mi voluntad también va a estar limitada. Como yo me creo que soy la víctima, entonces mi voluntad va a estar restringida a ser la víctima. Mis conductas, mi manera de verme y de repetirme en mi cabeza soy la víctima. Y voy a vivir bajo esa prisión. Porque si yo te culpo a ti, y te mando a la cárcel en mi mente, yo también me voy a la cárcel.
asegurarme que tú estés, pero yo también vivo en la cárcel, a ser tu carcelero, pero vivo en ese encierro también. En cambio, si yo salgo de este juicio, voy a encontrar verdaderamente la libertad como tal. Si yo te reconozco fuera de mis deudas y yo te digo, tú no me debes nada, tú no me debes nada. A mi ego tal vez le va a doler que yo piense y me va a hacer creer que esto me va a doler y que es un desafío y que no, eso no es posible, no. Pero cuando uno dice, no me debes nada, no me debes nada, no me debiste nada, y salgo de ese juicio, puedo salir de esa prisión, de ese aprisionamiento y de esa realidad fragmentada y de esa inestabilidad que me generan los deseos. Esa inestabilidad que me generan los deseos, porque los deseos no son la realidad, no son los hechos. A veces yo creo que yo deseo que esa persona sea de cierta manera, ¿no? Pero no es la realidad, no es necesario, no es como, es mi deseo, no es indispensablemente que yo necesito que esa persona sea de cierta manera. Mi vida puede seguir, yo puedo ser feliz igual, y no puedo condicionar mi felicidad a que esté determinada bajo ese deseo que yo tengo, porque otra vez yo caigo en esta prisión y de restringir mi vida, mi felicidad. O ya en este caso, yo estoy enfermo y tal vez digo, deseo estar sano, pero no puedo restringirlo. Y puedo determinar, decir, no, mi vida puede seguir y no soy de acuerdo a esto. Y a lo mejor me doy cuenta y no me sumo tanto en esta idea y puedo encontrar de pronto con más claridad las opciones que tengo para poder vivir y para poder curar, un poco encontrar los medicamentos, porque cuando yo me exhausto y pongo este juicio de esto que estoy viviendo, es algo exhaustivo que nos abruma y que realmente no nos lleva a solucionar realmente la situación. Y bueno, y nuestra voluntad ya no queda prisionera, sino nuestra voluntad se reconoce de una manera más libre. Bueno, busca primero, hay una frase que en la Biblia dice, busca primero el reino de los cielos. Busca primero el reino de los cielos. Antes de todo dice, busca primero el reino de los cielos. Antes que el juicio que nosotros podamos establecer, antes que el infierno para el otro, antes que la venganza para la otra persona. También se puede entender, busca primero la voluntad, sea antes que nada alcanzar el reino. Busca que nuestra voluntad sea primero alcanzar el reino de los cielos, ¿sí? Y esta voluntad se alcanza cuando realmente es completa, no está encarcelada por el juicio que yo establezco que he vivido antes, hace muchos años, o lo que estoy viviendo ahora. Porque sé lo que soy y acepto mi herencia. Y esto reafirma lo que cada uno de nosotros es. Yo sé lo que yo soy. Sé que soy y que soy un hijo de Dios, que yo sé que no soy esta persona que a lo mejor estoy sumergido, que ha sido ofendida, que necesita supuestamente, pero en realidad que desea que la otra persona o que la situación sea distinta. No, yo sé que yo puedo vivir y sé que estoy en la plenitud y acepto mi herencia. La herencia es la paz, ¿sí? La herencia que nos es dado para todos y que Dios nos la puede conceder. Y retomo esta autoría, ¿no? Esta autoridad que Dios tiene sobre la vida, que Dios tiene sobre todos nosotros, que Dios sabe el propósito, que tiene las situaciones, aunque sean más complicadas, hay un propósito. Hay un propósito que es para mi salvación mental, para mi salvación mental, para que yo pueda retornar a la paz, ¿sí? Entonces, eso es esta lectura que hemos hecho esta semana con todos ustedes y que, bueno, ya la estoy explicando. Muy agradecido por los quienes están aquí, Claudia, Alita,
Lupita, Blanquita, que estamos aquí. Y bueno, si tienen alguna pregunta, la podemos hacer, será bastante interesante. Y si no, podemos hacer la expiación si desean para poder, continuar, de pronto terminar esta reunión mediante la expiación. ¿Qué opinan? No sé. ¿Qué? Hola, Romel. Oye, no, la verdad es que la explicación estuvo súper, súper buena. Es algo que sí es complicado. A mí se me ha complicado el lograr verme como soy y verme con los ojos de Dios y no con los del ego. Y pues a seguir trabajando en eso. Y sí, me gustaría la expiación, por favor. Ya, bien. Gracias, gracias, Blanca. Sí, es un desafío. Y creo que la mayoría, yo sí lo he encontrado. Cuando le preguntó Esmeralda en la reunión también, yo me he quedado con esa pregunta y es algo que sucede. Pero el ego es embustero y siempre se va ingeniosamente a armar. Pero ahí estamos en este entrenamiento constante mentalmente, ¿no? Claudio tenía activada el audio, tenía una pregunta, o se le activó solo el audio. Entonces, sí, es un proceso que nosotros podamos tener, pero es alcanzable, es posible, los milagros se pueden dar en diferentes niveles, eh, poder llegar a esa comunión conmigo mismo y con mi historia entera, con los personajes de mi vida, tal vez hoy en día con las personas que estoy viviendo, es importante, es ese segundo paso dentro de este perdón que yo hago a los otros y perdón que me hago a mí también, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco bastante. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer la expiación. Si es que nadie tiene alguna pregunta, entonces voy a hacer la expiación. Igual en el transcurso de la semana podemos comunicarnos y si estoy aquí para conversar, si es que hay algo, que siempre juntos sí nos ayudamos a ver, ¿no? A reconocer algo, lo que podemos estar pasando a nivel personal, ¿no? Entonces, entonces vamos a sentarnos en un lugar donde podamos estar cómodos, donde nuestros pies puedan reposar paralelamente en el suelo y puedan conectarse con la tierra, donde nuestras manos puedan reposar en nuestras regazos y podamos ubicar un punto frente a nosotros donde pueda descansar nuestra mirada. Y cuando hayamos encontrado ese punto, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a respirar profundamente, inspirando y aguantando la respiración y exhalando profundamente, inspirando, aguantando la respiración y exhalando profundamente, inspirando, aguantar la respiración y botamos el aire lentamente. Vamos a buscar una respiración pausada ubicada en nuestro esternón y vamos a traer a nuestra mente a la primera persona que venga en este instante. Tal vez puede ser una persona con la que tengamos algún conflicto o alguna relación especial. Y vamos a buscar la emoción que nos hace sentir. ¿Qué emoción es? Maltrato, rabia, impotencia. Vamos a buscar en qué parte del cuerpo se localizan estas emociones y vamos a permitirnos sentir, reconociendo que mientras más nos permitamos sentir este ejercicio de expiación, vamos a poder
lo hacer con más eficacia. Vamos a buscar el miedo que nos hace sentir esta relación o esta experiencia. Vamos a buscar la culpa que te hace sentir esta situación. ¿Cuán culpable te sientes de estar en este punto y de no hacerlo mejor? Y repite para tus adentros, me perdono porque me estoy olvidando de mí a través de ti. Me perdono porque tengo una culpa inconsciente que tú estás representando y me muestras. Me perdono porque me he olvidado quién soy a través de ti. Me perdono porque no sé amarme y reconocerme a través de ti. Te entrego a ti, Espíritu Santo, estas emociones para que sean santificadas. Imagina que te sales del cuerpo y junto con esta persona y con las emociones que hemos entregado al Espíritu Santo y con ayuda del Espíritu Santo vamos ascendiendo por esta habitación, por el cielo, vamos ascendiendo por el espacio, ascendiendo por el universo y llegando a un lugar donde hay mucha paz, a la mente superior infinita, a los pies de una gran fuente de energía de amor que fluye como el agua. Y en los pies de esa gran fuente entregamos estas emociones en una especie de ofrenda o de regalo que son muy bien recibidos. Entregamos estas emociones para que sean expiadas desde la causa y entregamos esta relación para que sea santificada. Reconociendo que Dios se encarga de todo esto que hemos entregado. Y damos las gracias al Espíritu Santo y emprendemos nuevamente este camino físico a nuestro cuerpo. Y descendemos poco a poco hasta llegar a esta habitación y con los ojos cerrados decimos para nuestros adentros, ya que tengo que vivir esta experiencia, la decido vivir desde la paz. Respiro profundamente y cuando esté listo puedo mover mis manos, mis pies y puedo abrir mis ojos y estar en este momento, en este instante y conectarme aquí en este lugar. Entonces, les agradezco bastante a todas, a ustedes todas que hemos estado aquí nos hemos dado este espacio para poder compartir, para poder entrenarnos ahí en refrescar esta aprendizaje y nuestra mente podamos poco tener más herramientas para poder lidiar y descubrir un poquito más la paz que es para nuestras vidas. Si podemos activar nuestras cámaras para
poder tomarnos la foto y terminar una foto de grupo. Vamos, entonces a la 1, solo falta Alita, pero creo que nos puede activar la cámara. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, muy bien. Muchas gracias. Ay, bueno, no salí tan bien, pero bueno, no importa. Muchas gracias a todas. Nos vemos, Dios mediante, el sábado. Y ya nos quedaría solo un tema para terminar este capítulo. Entonces, y el próximo sábado ¿El, terminamos el capítulo. el sábado dices? No, el domingo. Ah, Pienso que es sábado. El domingo, sí. ok. El próximo Muchas domingo. gracias. Pasen muy bien. Hasta luego, Bonita Claudia. noche, Un gusto bye. verla. Muchas Bye. gracias. Blanca, Lupita y Elita también. Pasen muy bien.